Vamos a hablar un poco de lo que venía haciendo yo, en ese caso el último entreno que estaba haciendo, la última estructura, versus la estructura con la que empezamos nosotros a nivel de pues cuánta frecuencia de cada cosa, distribución semanal, un poco por encima, hablar si queréis un poco también de variantes y algunos cambios técnicos o cosas más puntuales que digas, pues esto tuvo que cambiarlo, esto tuvo que tal, ¿vale? El último bloque que estaba haciendo con Escuela, con Roberto, era una Sheiko modificada, eran como unos sándwiches, ¿vale? Eran 3 básicos, es decir, era por ejemplo una sentadilla, otro básico y luego una sentadilla con una variante. Y luego el bloque de hipertrofia. Entrenando más o menos entre 4 y 5 días por semana y pasamos a entrenar 4 días por semana con la distribución que comentaréis a continuación. Vale. Sí que es verdad que la primera semana fue distinta a la distribución, la segunda semana cambió. La primera semana recuerdo que... Vale, vamos a recordar qué pasó la primera semana. ¿Qué pasó? O sea, realmente Correcto, ¿de dónde lo veníamos? Lo que solemos hacer, normalmente cuando no tenemos mucha información, como hemos dicho antes de un atleta, solemos hacer semanas introductorias. ¿Qué quiere decir con esto? Hacemos normalmente una semana, 2 semanas introductorias para sacar algo de información, algo para tener luego en el bloque, ¿sí? A nivel, saber 2 semanas de tocar básicamente los puros básicos y saber qué es lo que tenemos que trabajar en el bloque que vamos a introducir, ¿no? Más o menos sería algo así. Sí. Entonces veníamos con el problema de que justo la semana anterior, creo que fue el primer partido de... La pretemporada. No tenía nada que ver con la de esto. ¿No pasó lo del tobillo? Lo del tobillo. Lo tobillo era el lumbar, que era más grave. Vale, Tobillo. espera. Sí, es verdad. Hicimos 2 semanas introductorias. La primera semana teníamos el problema del lumbar, Sí. que iba muy cargado. Sí. O sea, iba muy... No, o sea, era- cargado era- a nivel de... Sí. Bueno, de dormir mal, Sí, descansar de mal, acuerdo, molestias en el correcto. día a día. Y es Fisio, algo que... Sí. Dolor de levantarme por la mañana a cagar y no poder sentarme en la taza Ya de está. llorar con la Ya está, lagrimita. ahí Solo está hace falta todo. decir eso. Ese era el es un poco así. RPD. Exacto. RPD no puede sentar. Y luego recuerdo que a la mínima que me recuperaba un poquito, ¡pam! Me volvía a pegar, ¿sabes? O sea, no levantaba cabeza, tío. Sí. Como tú con los... Que no levantas No cabeza. levantaba cabeza. Bueno, y al final lo que hicimos en estas primeras 2 semanas introductorias fue modificar un poco el esquema. Trabajamos, sobre todo, priorizamos el trabajo de torso, ¿no? Digámoslo así. Sí, Enfocamos sí. una frecuencia... Hubo 3 de banca, creo. frecuencia 3 de banca, tocando 4 veces la banca a la semana, y luego a nivel de sentadilla de muerto empezamos a hacer una pequeña transición al sumo. Hicimos sentadilla una vez por semana y sumo. una vez por semana sumo Correcto, desde desde bloques, bloques. porque nunca habíamos hecho sumo y esa forma de transicionar para mejorar esa verticalidad, aspectos técnicos que queríamos tocar con el sumo desde bloques, empezamos por ahí. Entonces, primera semana, la verdad que fue bien, o sea, cambiando este esquema, adaptándolo a lo que decimos de la lumbar y demás. Y la segunda semana, lo que nos pasó fue que el jueves llevamos 2 días y dijimos, vale, vamos a probar el segundo día, darle una frecuencia 2 a uno de los 2 básicos. A uno de los 2 básicos que era o squat. meter frecuencia 2 de squat o meter frecuencia 2 Correcto. de muerto. Y el jueves, en el primer partido de los Big Boys, Pretemporada. ¡Ah, en el fútbol sala! No, En el un fútbol sábado. sala, Un pretemporada, sábado en el fútbol. pretemporada. Pista de cemento, Es verdad, sí, sí. vale, no fue ni un jueves. Fue Un pretemporada, sábado, fue un pretemporada. domingo. Fue la primera semana que hicimos, voy a poner ejemplo, martes, miércoles, por poner ejemplo, martes, miércoles, Y viernes. viernes. Sí. El sábado que me Cataclón. tocaba entrenar por la tarde, fuimos a las 10 de la mañana a hacer un partido de fútbol sala Sí. en una pista donde, bueno, estaba bien, pero había las líneas muy marcadas, resbalabas, Cemento, no llevamos el calzado tampoco. llevamos era- años sin jugar y No la lo tenía primera... articular. Sí. No lo tenía. Y así Tirar la moneda al aire y que, bueno, que te rompa lo que te Y pasó. En la última jugada por En de las últimas jugadas. Pero bueno, sí pasó. Y nada, se torció el Sí. tobillo, o sea, al verlo ya dijimos, no va a ser muy grave, pero sí que te En condicionó un par de semanas. Una buena pelota una llevaba. buena pelota. Sí, y le condicionó un poco. Entonces, no fue ni el jueves, o sea, fue la primera semana introductoria que ya la segunda semana la tuvimos que modificar acorde a los dolores que teníamos. Entonces, a lo mejor teníamos para empezar un martes sentadilla y tuvimos que adaptarlo porque, claro, Sí. si te puedes mantener de pie, estaba un poco... Bueno, y adaptamos con patrones de, leg extension creo que hicimos para tocar algo de... Pero bueno, básicamente eso, las primeras 2 semanas para sacar algo de info fue más info, entre comillas, de la banca, porque de la sentadilla pudimos sacar poca, porque no pudimos hacer demasiada, y del muerto solo trabajamos aspecto técnico, ¿no? Sí, Lo de bloques Y y ya está. transicionar un poco y que el feedback suyo fuera, no me duele la lumbar, estoy cómodo en el sumo, también acortamos un poco el rango de recorrido, también al ser esa pequeña transición al sumo,
y la verdad que en ese aspecto bastante bien. Y a nivel técnico, básicamente lo que vimos es que, voy a empezar por la sentadilla, lo poco que vimos en las introductorias es que tenía un patrón muy acentuado de sitting back, tenía la barra muy baja y ya empezaba con una cierta inclinación y encima ya la acentuaba. Es decir, antes de empezar ya estaba inclinado y acentuaba más esa flexión de cadera, lo que le hacía pues que el centro de masa, entre comillas, se le fuera un poco hacia adelante, tuviera que contrarrestar mientras bajaba. Bueno, un patrón de squat un poco, bueno, no muy sólido, Había que tocar cositas. Sí. Tocamos el setup, a nivel de respiración también enseñamos algunas cosas, a nivel de posicionamiento de la cabeza, mirada, ¿qué más? A ser un poco más paciente Caída. en la caída. Tocamos bueno, también empezaste con los nuevos... Con los planos, sí, porque yo antes lo hacía con Converse, entonces me compré la Sabo Heavy Duty, que en realidad parece que tenga mucho drop, pero en realidad es 1 milímetro de drop, es decir, es muy esto. Y empecé a trabajar con las plantillas, porque yo tengo problemas en los pies de toda la vida. Pues nada, a nivel de la squat hicimos algunos cambios técnicos, lo que hemos comentado, posición de la barra, el inicio del setup y demás. También la posición de las manos. La posición de las manos, la intencionalidad, cambiamos un poco el foco que tenía en la squat. Luego en la banca tuvimos el problema, la combinación técnica de que venía a hacer todo touch and go, venía de levantar la cabeza y venía de los pies en punta y muy atrás. Entonces básicamente lo que buscamos es un cambio también en el setup, intencionalidades, buscar extensión torácica, posicionamiento de trapecios, cuello y demás. Pusimos cabeza plana, cuello y demás. Luego pies planos. Eso es lo que más me... Lo que más estábamos un poco ahí algún tocando. Y luego no estamos tocando bien, pero los kilos han bajado un poco, pero bueno. Y la pausa atrás para largo. Eso es. Y las pausas son estas, en vez de hacer touch and go, pausas de 3 CT, de 2 se para el tiempo aquí, bro, se para el tiempo. Sí. Y luego, así, un poco general también, el sumo. Transicionar de un convencional. Veníamos de cero, así que fue lo más puro, entre comillas. Sí. No traía ninguna manía, ningún vicio, ninguna cosa así de esto. Veníamos de cero en el sumo y la verdad que para llevar ahora mismo 7-8 semanas, con la single que hemos tenido en pivote está bastante bien. Y a nivel técnico, el sumo para mí es de los movimientos más complicados y ha entendido bastante bien todo lo que hemos cambiado. Empezamos 2 semanas con bloques y a partir del primer bloque, que ahora nos explicará un poco más Joey, ya empezamos a poner el sumo desde el suelo, cambiamos straps, metimos hook, que también tiene mucho que ver el tipo de agarre con el tipo de peso muerto que le hemos estado más enseñando a Adri con el sumo, es el paciente abajo, #paciente abajo. Paciente, tío. De posicionar bien las rodillas, punteras, cadera, etc. Y nada, poquito más. Vale, chicos, pues comentando un poquito más la estructura que hemos seguido, comentar que en tu caso, Adri, venías de hacer 3 sentadillas, que en este caso hacías aproximadamente una sentadilla normal y variantes, en este caso hacías pausa además. El peso muerto más de lo mismo, hacías 3 convencionales, como hemos dicho antes en el sándwich, es decir, hacías pausa, hacías déficit, bloques y demás, y en la banca pues más de lo mismo, ¿vale? Una frecuencia 3 aproximadamente, sí. Por lo que nosotros le propusimos pasar a nuestro split, a nuestra estructura, que es la que normalmente seguimos, en este caso metiendo 4 días, salvando las 2 primeras semanas que pasó lo que pasó, 4 días en los que nosotros solemos poner 2 básicos por día, excepto un día que es de torso, y pues planteamos la sentadilla, la splitamos en 2 días, que pusimos el día 1, que es el primer día, que cae el lunes-martes, y el siguiente, que sería final de semana aproximadamente, donde meteríamos low bar para ver qué tal se desenvuelve en el movimiento que es de competición, que le llamamos nosotros, el movimiento principal, y en el peso muerto más de lo mismo. En este caso teníamos un sumo que dividimos en 2 días, más de lo mismo, haciendo al principio el low block, después pasándolo al suelo directamente, y el primer día metiendo, si no me equivoco, sumo normal también, para poder adaptar ese movimiento de competición, que le llamamos de nuevo. Y en la banca, pues sí que hubo más trabajo, metimos frecuencia 3, si no me equivoco, de primeras, sí. Donde le metimos pausa en todo, que es lo que fue un poquito más tal, pero bueno, le metimos pausa, metimos close grip, variantes, para poder tocar diferentes aspectos, a ver qué tal respondía en este caso a estos estímulos. Y ese sería el split, sentadilla, banca, peso muerto, banca otro día, un día exclusivo de banca y el último que sería sentadilla. Eso a nivel básico, más los accesorios luego más, claro. Y después los accesorios pues irían, nosotros los solemos dividir en día 1 cadera anterior, que es básicamente pues pecho, cuádriceps, etc.
El día 2, que sería el día de peso muerto, pusimos cadena posterior, espalda, femoral, etcétera, etcétera. Hombro posterior. Exacto. El día 3, que metemos torso, a full. Dejamos siempre un día de Brazo. Exacto. Torso, brazo, etcétera. Día de culturista, que le llamamos. ¡Ella! Y el último día, que es un poquito, pues, normalmente hacemos peso muerto y sentadilla, y ahí, pues, metemos glute ham raise, ejercicios un poquito más... Algo de pierna. Sentadillas. Sí. Y algunas laterales. para piernas, un poco de etcétera. romper Un poquito de al hombro. complementario, vaya. Sí. Y esa es la estructura que seguimos con Adri, cambiando de un bloque a otro, en este caso lo que hiciste de la Sheiko a nuestra forma de programar. A partir de aquí, este fue el bloque, ya para entrar más en detalle, pues lo explicaremos en otro vídeo, el porqué de las repeticiones, etcétera, etcétera. O sea, eso ya, pues todo tiene su fin. Que dejen en comentarios pues cosas que les interese saber Correcto. acerca de la plan y de lo que sea, y pues podemos mirar de hacer algo más, un vídeo más Más enfocado específico. O preguntas y respuestas o algo así. Oh. Sí. Ah, El porqué de las cosas, básicamente. mira. Bueno, le damos importancia a la hipertrofia también. Sí, O sea, sí, mucha sí, gente se sí. piensa también que... Sí, sí. ¡Hala! Toma. ¿Qué dice mi colegón? Venga, ¿qué te queda, bro? Mucha gente se piensa también, y esto también, bueno, sería un tema más de hablar, pero Sí, tampoco sí. nos vamos a alargar mucho, que el power es hacer los básicos y te vas a casa. Sí que hay, depende de la metodología, depende... De pero muchas nosotros cosas, pero- le damos bastante importancia a los accesorios, y una vez haces tus básicos, pues tienes tu horita y media, De dos... sí. Bueno, depende de lo que descanses también, depende del día y depende de muchas cosas, y depende del atleta. Claro. Correcto. Es que también depende mucho del atleta, porque nosotros, por ejemplo, con Adri, lo hemos enfocado muy distinto a cómo lo haríamos con otra persona, porque partimos de la base de que Adri es una persona que ya de por sí es bastante avanzada y además venía del culturismo. Es decir, yo a Adri, por ejemplo, no le puedo poner, depende de qué accesorios para ganancia de masa muscular. No es tan necesario, porque el pana va sobrado. Entonces, Sí, hombre. buscamos más ejercicios que tengan transferencia al básico antes que otra cosa. Sí, que nos ayudan a estabilizar mejor un poco... Bueno, más... Correcto. Sí, sí, sí. Lo Transferencia, hemos hablado antes. totalmente transferencia. Pero en otro vídeo lo veremos. Whoa, 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 whoa. Two different levels, I cannot relate. You never win if you playing it safe. It's all a game until you get played. You speaking so loud with nothing to say. Hey, I'm betting it down on me. And they said they ride for me. And they talk so bad on me. I know there's no friends in this business. That's why I keep my family close. Let's go. Put in work and secure the bag and then take it back to my foes. It's been a cold, cold summer. Ice in my veins, but you know I'm about to warm up. Yeah, it's been a cold, cold summer. Ice in my veins, but you know I'm about to warm up. Time will only tell. You can try me if you want. Life can get real crazy. You can try me if you want. We gon' find out soon. We gon' find out soon. We gon' find out soon. Look me in my eyes. You can try me if you want. We don't got the same drive. You can try me if you want. We gon' find out soon. We gon' find out soon. We gon' find out soon. Look, I'm in a solid state. We ain't got the same drive. I know it's hard for you. These moments make me feel alive. Texas speeding, built different like a G5. If I'm not the one, you better doubt the 99. Let me get back. All I do is win. I got dubs in rotation. See that I can lead. I should send the location. Okay, find me on the hill. Yeah, no miseducation. I never lost one. You put that dedication. It's been a cold, cold summer. Ice in my veins, but you know I'm about to warm up. Yeah, it's been a cold, cold summer. Ice in my veins, but you know I'm about